Hola, bienvenidos a un video más de la clase Matemáticas para Ingeniería 2. En esta sesión abordaré el tema Aplicación de ecuaciones diferenciales. Anteriormente, hemos visto cómo resolver una ecuación diferencial por diferentes métodos. Ahora nos enfocaremos en el modelado de problemas relacionados con situaciones que suceden en el mundo que nos rodea. En general, veremos la aplicación de las matemáticas desde una perspectiva diferente, y serás más consciente de su importancia, pues en este mundo casi todo lo que sucede se puede modelar matemáticamente con resultados asombrosamente precisos. En el primer problema, utilizaremos la ley empírica de Newton, de enfriamiento o calentamiento, para resolver un caso de homicidio. Y el problema dice: se cometió un homicidio en un almacén abandonado y la policía descubrió el cuerpo de la víctima a las 3:17 am. En ese momento la temperatura del cadáver era de 27 grados centígrados y la temperatura del almacén era de -5 grados centígrados. Una hora después, la temperatura del cadáver era de 19 grados centígrados y no había cambiado la temperatura del almacén. Ayude al forense a determinar la hora en la que ocurrió el asesinato. Grafique el comportamiento de este fenómeno. Como lo comenté anteriormente, vamos a partir de la ley de enfriamiento o calentamiento de Newton, que nos dice: la rapidez con la que cambia la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la del medio que lo rodea, es decir, la temperatura ambiente. Este símbolo que observamos aquí significa que estas dos expresiones son proporcionales. Y podemos representar esta expresión matemática como una ecuación diferencial de primer orden, donde K es una constante de proporcionalidad, T mayúscula es la temperatura, T minúscula es el tiempo y T mayúscula subíndice M es la temperatura del medio. Vamos a resolver este problema siguiendo 5 sencillos pasos. En el primero, vamos a extraer todos los datos disponibles para poder plantear la ecuación diferencial con su condición inicial que resolverá el problema. En el paso 1 planteamos la ecuación diferencial. Vamos a extraer todos los datos del problema. Comenzamos por la hora de descubrimiento del cadáver, que fue a las 3:17 am, y la vamos a considerar como la hora 0. El segundo dato es la temperatura inicial del cadáver en el momento de su descubrimiento, y es de 27 grados centígrados. Enseguida tenemos la temperatura del almacén, es decir, la temperatura del medio, que es igual a -5 grados centígrados. Ahora tenemos la temperatura del cadáver una hora después de su descubrimiento, y es 19 grados centígrados. Enseguida tenemos la temperatura corporal promedio de un cuerpo en vida. Este dato no nos los proporciona el problema, pero es de conocimiento general. Todos sabemos que la temperatura de un cuerpo en vida es aproximadamente 37 grados centígrados. Con estos datos vamos a plantear la ecuación diferencial que resolverá el problema. Recordemos que nos vamos a apoyar de la ley de enfriamiento o calentamiento de Newton, que es esta que observamos aquí. La condición inicial para este problema es que cuando el tiempo es 0, la temperatura del cadáver es igual a 27 grados centígrados. Observen la importancia de considerar a las 3:17 am como la hora 0, porque este es el momento inicial, y en ese momento inicial la temperatura es igual a 27 grados centígrados. Enseguida vamos a sustituir el valor de la temperatura del medio ambiente, es decir,
menos 5 grados centígrados. Y aquí lo tenemos. Más adelante vamos a hacer la multiplicación de signos. Y menos por menos es igual a más. En el paso 2 vamos a hallar la solución general de la ecuación diferencial, utilizando el método de separación de variables. Aquí tenemos nuestra ecuación diferencial. Observen que al multiplicar los signos ahora tenemos más. Lo primero que vamos a hacer es pasar dt minúscula multiplicando al segundo miembro de la ecuación. Y nos queda dt mayúscula es igual a k por t mayúscula más 5 por dt minúscula. Enseguida pasaremos el factor t mayúscula más 5 dividiendo al primer miembro. Y nos queda de esta manera. Con esto hemos conseguido separar las variables t mayúscula que representa a la temperatura y t minúscula que representa al tiempo. Recordemos que k es una constante de proporcionalidad. Ahora vamos a resolver esta ecuación diferencial en este espacio. Vamos a plantear las integrales. Ambas integrales son muy sencillas y las vamos a resolver por sustitución directa. Comenzaremos por la integral que tenemos en el primer miembro de la ecuación. Identificamos la fórmula. La fórmula para resolver esta integral es la de la integral de du sobre u es igual al logaritmo natural de u más c. Aquí no es necesario utilizar el método de sustitución que consta de 6 pasos y he explicado en videos anteriores, porque al observar u, que es t más 5, nos damos cuenta que el diferencial de u es igual al diferencial de t, porque la derivada de t es 1, la derivada de 5 es 0, entonces du es igual a dt. Vamos a realizar una sustitución directamente en esta fórmula y nos dice que la integral de du sobre u, en este caso u es t más 5 y du es dt, es igual a logaritmo natural de t más 5 más c1. Observen que ahora colocamos un subíndice 1 a la constante de integración. Más adelante vamos a ver por qué. Enseguida resolvemos la integral que tenemos en el segundo miembro de la ecuación. A primera vista, podemos observar que la integral de dt es igual a t. Sin embargo, vamos a desglosar ese procedimiento de esta manera. Vamos a identificar la fórmula y tenemos que la integral de un diferencial es igual a la variable. En este caso, la integral de dt pues es t que multiplica a la constante k más c2. Enseguida vamos a explicar por qué estamos colocando subíndices a las constantes de integración de cada una de estas dos integrales. Una vez que hemos resuelto ambas integrales, vamos a sustituir los resultados en la ecuación de esta manera. Ahora vamos a realizar operaciones entre constantes. En videos anteriores hemos visto que las operaciones entre constantes hacen que éstas no pierdan su arbitrariedad. Por ejemplo, si yo multiplico 2 por c es igual a c. Esto nos dice el libro Ecuaciones diferenciales de Isabel Carmona en la página 41. Observen, aquí tenemos el libro. Nos vamos a la página 41 y en esta observación dice: la constante de integración no pierde su arbitrariedad, su carácter de cualquier número, si es afectada por funciones. Así que el logaritmo natural de c es igual a c, porque el logaritmo natural de una constante también es una constante. Del mismo modo se puede usar e a la c, c al cuadrado, seno de c, coseno hiperbólico de c, etc. Bueno, en los primeros videos seguimos este enfoque.
cada vez que efectuábamos operaciones con una constante, seguíamos dejando la misma letra, es decir, C. Pero ahora vamos a ver un enfoque diferente, porque otros autores prefieren numerar las constantes de integración y cada vez que se realicen operaciones entre estas, se generan nuevas constantes con un subíndice diferente. Esto lo podemos ver en el libro Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado, de Denise Sil, en la página 47. Vamos a la página 47 y tenemos un ejercicio resuelto. Observen cómo se enumeran las constantes y cada vez que se realizan operaciones con constantes, produce una nueva constante con un subíndice diferente. En este caso, observen el cursor, toda la ecuación se multiplicó por 4, de tal manera que 4 por C1 es igual a C2, pero al final de cuentas, después de realizar varias operaciones entre constantes y notar que ya no vamos a seguir realizando más, en lugar de colocar C subíndice 3, se coloca simplemente C. Ambos enfoques son válidos y siempre llegaremos a la misma solución particular cuando se nos proporcione una condición inicial. En este video, manejaré las constantes como lo hace el autor Denise Sil en su libro, y explico lo siguiente. C1 está sumando en el primer miembro de la ecuación. Pasa restando al segundo miembro. C2 menos C1, es decir, una resta de constantes arbitrarias, produce una nueva constante que vamos a nombrar como C subíndice 3. Y la ecuación nos queda de esta forma. Logaritmo natural de T mayúscula más 5 es igual a K por T minúscula más C subíndice 3. Enseguida vamos a despejar a T mayúscula. Para ello, vamos a aplicar exponencial en ambos miembros de la ecuación, de tal manera que el exponencial con el logaritmo natural, que son operaciones contrarias, se cancelen y la ecuación nos queda T mayúscula más 5 es igual a E elevado a la K por T minúscula más C subíndice 3. Enseguida, vamos a separar los términos que están como exponente de E, utilizando esta propiedad, que nos dice, si yo tengo E elevado a la A más B, yo puedo separar esta suma de exponentes de esta forma, E a la A por E a la B. Podemos comprobar que esto es correcto porque en la multiplicación los exponentes se suman, y aquí lo que hicimos fue separarlos. Aplicando esto en nuestra ecuación, obtenemos T mayúscula más 5 es igual a E elevado a la K por T minúscula por E elevado a la C subíndice 3. E es una constante elevada a C subíndice 3, produce una nueva constante que llamaremos C. ¿Por qué aquí ya no colocamos un nuevo subíndice a C? La razón es porque, al observar esta ecuación, lo único que resta es pasar el 5 con signo contrario al segundo miembro. Es decir, que ya no vamos a seguir realizando operaciones entre constantes. Por eso es que al final únicamente coloco C. Pero si aquí pusiéramos C4 no hay ningún problema. Muchos autores manejan diferentes letras para expresar las constantes. Algunos ponen K mayúscula, otros K minúscula, otros A, etc. Lo importante es que entiendas el trasfondo en el manejo de las constantes de integración. Incluso puedes seguir el enfoque que vimos en los primeros videos, porque al final de cuentas llegarás a la misma solución, que es esta. Aquí vamos a realizar un acomodo en el segundo miembro, de tal forma que primero nos quede C por E elevado a la K por T minúscula. Por último, pasamos 5 con signo contrario al segundo miembro. Y de esta forma encontramos
la solución general de la ecuación diferencial, que es t mayúscula igual a c por e elevado a la k por t minúscula menos 5. Enseguida vamos a encontrar la solución particular, hallando los valores de c y k. Esto lo hacemos en el paso 3. Partiendo de la condición inicial, vamos a sustituir los valores en la solución general. La condición inicial nos dice que cuando el tiempo es igual a 0, la temperatura es igual a 27. Aquí vuelvo a colocar la solución general. Y la sustitución de estos dos valores nos queda de esta forma. 27 es igual a c por e elevado a la k por 0 menos 5. K por 0 es igual a 0 y e elevado a la 0 es igual a 1. Entonces nos queda 27 igual a c menos 5. Enseguida pasamos menos 5 con signo contrario al primer miembro y 27 más 5 es igual a 32. Entonces c es igual a 32. Vamos a sustituir ese valor en la solución general. Nos queda t mayúscula es igual a 32 por e elevado a la k por t minúscula menos 5. Aún no hemos encontrado la solución particular porque nos falta hallar el valor de k. Y vamos a hacer uso de la siguiente información. En el problema nos dice que después de una hora, la temperatura del cadáver era de 19 grados centígrados. Entonces, tenemos una nueva condición. Ya no es inicial, pero nos dice que cuando el tiempo es igual a 1, la temperatura es igual a 19. Vamos a sustituir esos valores numéricos en la solución anterior. Nos queda de esta forma. Observen, t mayúscula es igual a 19. Aquí lo tenemos. T minúscula es igual a 1. Y k por 1 es igual a k. Enseguida pasamos menos 5 con signo contrario al primer miembro. Y nos queda 19 más 5 es igual a 32 por e a la k. 19 más 5 es igual a 24. Y 32 pasa dividiendo al primer miembro. Nos queda 24 entre 32 es igual a e elevado a la k. Enseguida vamos a reducir la fracción 24/32 y al mismo tiempo aplicamos logaritmo natural en ambos miembros de la ecuación. La reducción de 24/32 es igual a 3/4 y logaritmo natural con exponencial, que son operaciones contrarias, se cancelan. De esta manera, encontramos el valor de k, que es igual a logaritmo natural de 3/4. Logaritmo natural de 3/4 es aproximadamente menos 0.2876. Aquí faltan más decimales, pero únicamente vamos a tomar 4. Por último, vamos a sustituir el valor de k en t mayúscula igual a 32 por e elevado a la k por t minúscula menos 5. De esta manera, hemos encontrado la solución particular de la ecuación diferencial. Y es t mayúscula igual a 32 por e elevado a la menos 0.2876 por t minúscula menos 5. Con esta solución particular vamos a contestar la pregunta del problema. Pero antes, en el paso 4, vamos a graficar la función. Es decir, que vamos a expresar la solución particular como una función para ver el comportamiento de la disminución de la temperatura en función del tiempo, después del fallecimiento de la persona. Aquí tenemos la gráfica. En el eje de X
tenemos el tiempo, que se mide en horas, y en el eje de Y está la temperatura corporal, medida en grados centígrados. Al graficar la solución particular, obtenemos esta curva, que nos indica la disminución de la temperatura conforme el tiempo avanza. Expresamos la solución particular como una función que nos dice la temperatura en función del tiempo es igual a 32 por E elevado a la menos 0.2876 por T menos 5. Al visualizar esta gráfica, notamos dos cosas. La primera es el tiempo aproximado que la persona llevaba fallecida. Por ejemplo, sabemos que la temperatura corporal de una persona en vida es de 37 grados. Aquí podemos ubicar el 37 grados. Observen el cursor. En este punto, no sé si lo alcancen a observar, corresponde un valor aproximado de -1 en el eje del tiempo, que nos indica que la hora del fallecimiento fue una hora antes de que encontraran el cadáver. Sin embargo, ese valor lo vamos a encontrar más adelante con precisión, pues en esta gráfica estamos limitados por el sentido de la visión, y algunos podrían asimilar valores distintos. Por ejemplo, algunos dirían, no, pues una hora y media o media hora antes. Más adelante, realizando los cálculos matemáticos, veremos el tiempo exacto. Lo segundo que podemos observar es que, después de determinado tiempo, la temperatura del cadáver no va a poder ser inferior que la temperatura del ambiente, es decir, menos 5 grados. Y esto tiene una lógica, porque la temperatura del medio regula la temperatura del cuerpo. Y sería absurdo pensar que después de 48 horas la temperatura del cadáver va a ser de menos 10 grados centígrados. Eso sería imposible. Entonces, observen cómo la curva se va aplanando de tal manera que ya no va a pasar de menos 5. Enseguida, en el paso 5, vamos a contestar a la pregunta del problema. Para poder determinar la hora a la que ocurrió el asesinato, vamos a sustituir la temperatura corporal de una persona en vida en la función. La temperatura corporal de una persona en vida en promedio es 37 grados centígrados. Sustituimos este valor en la función o solución particular. Y vamos a despejar a T. Lo primero que hacemos es pasar menos 5 con signo contrario al primer miembro. 37 más 5 es igual a 32 por E elevado a la menos 0.2876 por T. 37 más 5 es 42. Enseguida pasamos 32 dividiendo al primer miembro. Y nos queda 42 entre 32 es igual a E elevado a la menos 0.2876 por T. Enseguida vamos a aplicar logaritmo natural en ambos miembros de la ecuación. Con esto conseguimos que el logaritmo natural con el exponencial se cancelen. Ahora vamos a reducir la fracción 42/32, que es igual a 21/16 y logaritmo natural de 21/16 es igual a menos 0.2876 por T. Enseguida vamos a pasar menos 0.2876 dividiendo al primer miembro. Nos queda de esta forma. Al realizar las operaciones matemáticas necesarias, llegamos a un valor de T igual a menos 0.9455. Observen que el valor es negativo. ¿Qué significa que el tiempo sea menos 0.9455 y cómo puede ayudarnos a contestar la pregunta del problema? Bueno, debemos tomar en cuenta que la unidad de medida para T son horas. Entonces, menos 0.9455 horas es igual a
menos 56.73 minutos. El signo negativo nos indica que el suceso ocurrió 56.73 minutos antes de la hora marcada como la hora cero, es decir, antes de las 3:17 am. Por lo tanto, concluimos que la persona llevaba aproximadamente 57 minutos fallecida, por lo que el asesinato fue cometido alrededor de las 2:20 am. Y de esta manera hemos concluido el problema. Esperando que la explicación haya sido clara, agradezco la atención prestada y doy por terminado el video. Hasta la próxima.